Hola, bienvenido a esta lección 30 del curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos, donde vamos a conocer los parámetros que nos van a permitir saber si un sistema es o no estable. Bueno, pues lo primero es que la estabilidad de un sistema, conocerla, es vital para nuestro sistema de control porque va a definir si el sistema va a ser convergente o no en régimen permanente. Bueno, pues podemos establecer una clasificación de estabilidad como absoluta y otra como relativa. Por un lado, la absoluta es simplemente si el sistema es o no es estable, mientras que la relativa nos va a indicar en qué grado el sistema es estable. El concepto más sencillo de estabilidad es la estabilidad de entrada-salida que expresa que un sistema es estable si su salida está acotada para cualquier entrada acotada, es decir, la ganancia por resulta infinita. Es decir, que un valor n esté comprendido entre el módulo, el valor absoluto de la entrada y el infinito, para un tiempo t mayor que t sub 0 y una salida m comprendida entre el valor absoluto de la salida y el infinito cuando el tiempo es mayor o igual que ese tiempo, ese parámetro t sub 0. Bien, pues a lo anterior se le añaden dos excepciones, en los casos de los circuitos o de los sistemas diferenciadores y en los integradores. En los diferenciadores se produce una salida impulso en el instante inicial cuando se somete a una entrada escalón y en este caso la amplitud de la entrada está acotada pero la salida no lo está. Es un impulso que puede ser con una amplitud infinita. Vamos a establecer un punto donde a partir de la señal tiene un valor determinado, 0, antes de la señal va a tener otro valor, pero 0, pero en el mismo momento donde se genera el pulso, el valor de la función parte a infinito. Con lo cual no nos cumpliría la condición que hemos establecido previamente. En los circuitos integradores ideales, la salida es una rampa que tampoco está acotada. Bueno, pues para evitar estos problemas que nos pueden surgir, lo que se hace es crear una singularidad y se establecen que estos dos sistemas, tanto los diferenciadores como los integradores, por usarse tanto, pues se consideran estables creando la excepción a esta regla. Bien, pues la respuesta temporal depende de dos componentes. Una, el término estacionario, que está relacionado directamente con la entrada, y otra, el término transitorio, que está relacionado con un valor exponencial o oscilatorio con una envolvente exponencial. Si el término exponencial decrece al aumentar el tiempo, el sistema es estable, y si la función con el tiempo va aumentando de valor oscilatorio, pues la función es inestable. En el caso que veis aquí, aparecen dos parejas de funciones idénticas de tipo a por e elevado a algo t por el seno de omega t más phi, solamente que en el primer caso el sigma, que es el valor algo, que sería la inversa de la constante de tiempo, aquí sería negativo y aquí sería positivo. En el caso de que sigma valga un valor negativo, vemos que la confluencia hacia un valor definitivo se establece, con lo cual el sistema es estable, tiende a estabilizarse, mientras que en el caso de que sigma sea positivo, vemos que la función cada vez va oscilando con mayor intensidad, con mayor valor, y por lo tanto el sistema es inestable. En el caso de las funciones exponenciales, a por e elevado a menos sigma t, cuando el valor es negativo, la función decrece rápidamente hacia un valor final definitivo permanente, mientras que a por e elevado a más sigma t, pues lo que tiende a hacerse cada vez mayor y por lo tanto la oscilación se descontrola. Bien, pues la estabilidad de un sistema dinámico depende del signo de ese valor sigma que hemos comentado antes, que es la parte real de las raíces de las ecuaciones en la ecuación característica de la función de transferencia en lazo cerrado. Por lo tanto, en lo que se refiere a los sistemas lineales, el requisito de estabilidad se puede definir en función de la localización en la que se encuentran los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces vamos a considerar un sistema general cuya función de transferencia sea la que veis en la figura, m de s igual, en el numerador vamos a tener una serie de ceros que serían k por el productorio desde igual a 1 hasta m de s más z sub i, y abajo vamos a tener una serie de raíces de polos que serían el producto de dos productorios, el productorio desde j igual a 1 hasta n de s más p sub j, y el productorio desde k igual a 1 hasta p de s al cuadrado más 2 xi por omega sub nk por s por omega sub nk al cuadrado, que vamos a analizar ahora para ver la transformación en el plano temporal. Luego la respuesta en esta función de impulso se puede describir mediante la suma de términos exponenciales. Por un lado, la suma desde j igual a 1 hasta k de a sub j por elevado a menos p sub jt, estamos en la parte temporal de nuestro sistema, más el sumatorio desde k igual a 1 hasta p de b sub k por 1 partido por omega sub nk por elevado a menos sigma sub k t por el seno de omega t. Son funciones que al principio pueden costar un poco a la hora de manejarse con tantas variables, pero una vez que nos hayamos hecho con ellas en un par de ejercicios, suele ser bastante cómodo y si no se nos olvida algún término, claro. Bueno, pues si establecemos que el sistema sea estable, necesitamos que todos los polos reales P sub J
y las partes reales de los polos complejos tienen que ser estrictamente positivas. Esto permite calcular la estabilidad ubicando dónde se encuentran en el plano complejo los polos de la función. Bien, pues suponiendo que la función la tengamos con el polo en este punto, que sería en la intersección del eje real con el eje imaginario, tendríamos una función acotada temporal, k, constante, en función del tiempo. En el caso de que estuviera en el semiplano positivo del plano complejo, pues tendríamos una función exponencial de este tipo, donde converge rápidamente hacia un valor estable, luego el sistema es estable. En el caso de que tuviéramos dos polos sin parte real 0 no es estrictamente positiva, pero además tenemos los polos que son ambos polos conjugados sobre el eje imaginario, pues tendríamos que la función no se amortigua y por lo tanto la función no determina un sistema estable, sino inestable. En el caso de que tenga alguna de las raíces, como es el caso en el semiplano positivo complejo, pues el sistema es creciente y por lo tanto el sistema no es estable. En el caso de que tuviéramos raíces conjugadas de forma como la que aparecen aquí, donde las dos partes reales son negativas y las conjugadas pues una positiva y una negativa, pues el sistema, aunque se crea un sistema amortiguado, vemos que al final acaba en más o menos tiempo estabilizándose en un régimen permanente. En el caso de la estabilidad del sistema, encontrando la ubicación de las raíces de la ecuación característica en el plano complejo para dos puntos como los que aparece, donde tenemos las dos partes sigma positivas, tendríamos un sistema que lo que va haciendo es desamortiguarse, haciendo que las oscilaciones cada vez sean mayores. En el caso de que tuviéramos dos o más raíces en el semiplano positivo, pues lógicamente tendríamos la misma función exponencial creciente que crea un sistema cada vez más inestable. Bien, pues aunque existen métodos gráficos para calcularlo, no suele ser el objetivo de la asignatura ahora de ingeniería de control, puesto que ya existen aplicaciones de tipo MATLAB, Matemática, Derive, Slide, Octave, que lo que hace es que consiguen graficar rápidamente estos puntos y entonces pues nos ahorran muchísimo trabajo de procesamiento gráfico. Pero sin embargo hay un criterio muy fácil de comprobarlo y que es el que más se utiliza, básicamente, que es el criterio de Roth-Hurwitz. Bueno, pues vamos a partir de una ecuación característica de un sistema lineal invariante en el tiempo, como el que tenéis ahí, que vamos a llamar FDS en el plano complejo, donde tendríamos que vale a sub n por s elevado a n, a sub n menos 1 por s elevado a n menos 1, así hasta a sub 1 por s más a sub 0 por s elevado a 0, que vale 1, en donde todos los coeficientes van a ser reales. Tenemos, para que no tenga raíces positivas, que cumplir dos condiciones. La primera, que todos los coeficientes de esa ecuación característica tengan el mismo signo y que ninguno de los coeficientes sea cero. No podemos prescindir de ninguno de los elementos desde el término de mayor orden hasta el término independiente. Estos coeficientes, que son muy fáciles de identificar, ahora lo veremos, son necesarios pero no son suficientes en la condición. Bueno, pues el criterio de Roth-Hurwitz fue desarrollado principalmente mediante determinantes, que por eso los coeficientes son pequeños determinantes que vamos a sacar de una ordenación en tabla, y esa ordenación en tabla fue Roth el que nos permitió verlo de una forma mucho más cómoda y más visual. Vamos a verlo. Tenemos FDS con la ecuación del polinomio característico que hemos visto anteriormente, y lo primero que vamos a hacer es ordenar todos los coeficientes en dos filas, la correspondiente a S sub n y a Sn-1. Una vez estas dos filas estén identificadas directamente del polinomio, la fila S elevado a n-2, n-3, n-4, hasta llegar a n elevado a S elevado a 0, la vamos a obtener por cálculo con determinantes de Hurwitz. Bien, pues vamos a tomar coeficientes alternos, es decir, si este es el polo elevado a n, el grado elevado a n, tomaremos para la primera fila el elevado a n, nos saltaremos el n-1 y nos cogeremos el n-2, saltaremos el n-3 y nos cogeremos el n-4 y pondremos el a sub n, n-2, n-4, n-6 y n-8, tantos como tengamos en el polinomio. En la segunda fila vamos a tomar los impares correspondientes, es decir, tomaremos el impar n-1, saltaremos el n-2, nos iremos al n-3, n-5, n-7, n-9 y lo iremos colocando en esta otra fila. Una vez conectados estos, ya podemos completar la fila con términos que todavía no conocemos, pero serían el bn-1, bn-3, bn-5, siguiente fila, cn-1, cn-3, cn-5, así hasta llegar a hn-1. Esta tabla la vamos a rellenar con variables que todavía no sabemos sus valores, con términos que no conocemos, pero que los vamos a ir calculando. ¿Cuánto vale bn-1? Bueno, pues aquí donde sale el primer coeficiente por determinante, que sería menos 1 partido a n-1, es decir, el término que está sobre el bn-1, por el determinante de los cuatro términos que están encima de él, que sería la sub n, a sub n-1, a sub n-2, a sub n-3. Lo que salga este determinante lo colocaríamos en la casilla correspondiente a bn-1.
¿Cuánto vale Bn-3? Pues como estamos en la misma fila, el coeficiente que multiplica el determinante es el mismo. Sin embargo, ahora el determinante está formado por la primera columna idéntica a la anterior, pero la siguiente se traslada y pasa de estar encima de él a estar en la fila siguiente. Con lo cual sería sub n a sub n-1, sub n-4 a sub n-5. Lo que nos salga ese valor, con su signo correspondiente, lo introducimos aquí. Para el Cn-1, ahora vamos a cambiar de fila, por lo tanto vamos a trasladar nuestro cuadrado 1 para abajo. Con lo cual el determinante estaría formado por a sub n-1, bn-1, a n-3, bn-3, lo tenemos aquí, por menos 1, que siempre es igual, partido por el coeficiente que tenemos encima, que sería bn-1. Y este término que multiplica nuestro determinante lo vamos a mantener en todos los términos de la fila C. Y así sucesivamente. Bien, pues el criterio establece que el número de raíces de la ecuación característica con partes reales positivas coincide con el número de cambios de signo de la primera columna de la tabla de Raoult. Es decir, si todos los términos que están aquí son del mismo signo, o todos positivos o todos negativos, significa que no hay ningún término de ninguna raíz que tenga la parte real positiva, con lo cual se garantiza la estabilidad. Sin embargo, si yo tuviera dos cambios de signo, significa que hay dos raíces que tienen su parte real positiva y por lo tanto el sistema se convierte en inestable. Pero esto tenemos a la hora de resolver el sistema de Raoult-Hurwitz dos posibles excepciones. Primera excepción, que el primer elemento en cualquiera de las filas de la tabla sea 0. ¿Cómo se soluciona esto? Pues reemplazando su valor por un elemento positivo muy pequeño, que vamos a llamar epsilon, que podrá tender a 0 tras completar la tabulación. Segunda excepción, que todos los elementos de una misma fila sean 0. Si todos los elementos de una fila son 0, la solución es sustituir la fila de coeficientes nulos por los coeficientes de la derivada respecto de la variable s de la ecuación auxiliar asociada para luego continuar del mismo modo que estábamos haciendo hasta el momento. Bien, en la siguiente lección, que es la última del tema, lo que vamos a hacer es un caso resuelto completo de un caso genérico de Raoult y luego vamos a ver dos casos particulares para cada una de estas excepciones, con lo cual quedaría totalmente visto el tema correspondiente a la estabilidad y terminado todo lo que corresponde a los criterios fundamentales de lo que es un curso de Ingeniería de Control y Sistemas Automáticos. Repásate esta lección, deja claro todos los conceptos y luego en el siguiente vídeo que vamos a ver va a poder afianzar todos estos conocimientos de forma práctica con casos resueltos. Gracias por tu atención y te espero en la próxima y última lección del curso.